Entonces, para llevarlo, esta figura a un modelo matemático, le damos forma de cono a la zona de combustión primaria. Entonces tenemos un cierto caudal de mezcla combustible-componente que desemboca en el extremo del tubo y produce una combustión primaria con forma de cono en ese extremo y se encuentra estabilizada esta combustión. Entonces, nuevamente, la componente normal al frente de llama va a tener que equilibrarse con la velocidad de propagación del frente de llama. Porque si la llama está estable es porque hay un equilibrio entre la velocidad de propagación del frente de llama y la velocidad con que la mezcla combustible-componente atraviesa la superficie cónica. Entonces, si consideramos esta velocidad, la velocidad en el sentido vertical, como una velocidad media del perfil de velocidades con el que sale del extremo del tubo, conociendo el ángulo alfa, se puede calcular la componente normal al frente de llama. Y esa componente va a ser igual y de sentido contrario que la de la velocidad de propagación del frente de llama. Bueno, entonces esto sería el cálculo de la velocidad de propagación del frente de llama por el método dinámico. Dinámico porque tenemos movimiento del gas de la mezcla de combustible aire primario y tenemos estabilizado el frente de llama. Acá tenemos valores de mediciones hechas a través del método. Para distintos combustibles. Para una temperatura de mezcla aire-gas a 25 grados, presión atmosférica y un diámetro del tubo de 0,8 centímetros, o sea 8 milímetros. Fíjense lo que hablábamos hoy de la velocidad de propagación del hidrógeno. Esto nos da valores de 267 centímetros por segundo. Con relación al metano, que está en el orden de los 35 centímetros por segundo. ¿Eso sale de la velocidad media? Claro, eso es la velocidad media que atraviesa la sección de pasaje del tubo. Y el ángulo del cono. Fíjense que los hidrocarburos están dentro de los 30 y los 40 centímetros por segundo, al igual que el monóxido de carbono, contra el hidrógeno que está en los 267 centímetros por segundo. Esa es la velocidad del hidrógeno. Y además el hidrógeno tiene otra característica que no da, es una llama que no da luz, lo cual es muy rápida, no la vemos. Y además difunde mucho, tiene mucho poder de difusión. ¿El acetileno es 130? ¿El acetileno bajo todo? 150 o común? 150. Sí, 150. También, el acetileno también tiene una velocidad considerable. Ahora bien, si comparamos la velocidad de deflagración obtenida por el método estático y por el método dinámico, vamos a ver que existen diferencias entre los valores obtenidos. Por eso todo esto es relativo siempre a las condiciones de ensayo. De repente ensayar con un diámetro de tubo o con un método nos da una velocidad
distinta a otro método. Nosotros tenemos varios parámetros. O sea, el punto de Sí. Sí, en cuanto al diámetro sí, pero acá influyen también otros factores, que son los que vamos a ver ahora. En el caso del método estático, la velocidad del frente de llama se propaga por un medio de características bien definidas, porque es un caño lleno de una mezcla explosiva y es siempre el mismo diámetro y siempre la misma mezcla explosiva. Con lo cual no hay otras interferencias en la medición de ese valor. Y no así con el método dinámico. En el método dinámico, como veíamos, la acción de la atmósfera ejerce un efecto sobre es decir, toda la atmósfera circundante ejerce un efecto sobre la velocidad de propagación del frente de llama. Hay un fenómeno de difusión del aire secundario que altera los valores dados por el método estático. Entonces esta difusión del aire atmosférico en la mezcla modifica profundamente el proceso de combustión. En la medida que el diámetro es menor, este efecto se torna más sensible. Y también aumenta con la velocidad de salida. Es decir, en la medida que tenemos mayor velocidad de salida de la mezcla aire-combustible, ese cono va a tener una altura mayor. Con lo cual el efecto que produce la atmósfera sobre ese cono va a ser mayor. Y el aumento de la velocidad en función del diámetro del agujero del orificio de salida. Para una presión constante de gas. 20 gramos de gas natural depende del agujero que uno haga. Exactamente, La velocidad claro. de salida. Si el agujero es menor, la velocidad va a ser mayor. Ahora, para un mismo agujero, lo que varía la velocidad de salida es la presión. Como vamos a ver ahora Si disminuye la presión, que es lo que finalmente pasa en una quemadora, ¿qué es lo que le pasa? La atmósfera, ¿cómo influye? Generalmente un artefacto está muy lejos, el gas no le llega bien, disminuye la presión. ¿Cómo sería la atmósfera y cómo influiría? En este caso, si disminuye la presión, va a arrastrar menor cantidad de aire primario, porque tenemos menor caudal de gas. Menor velocidad para el mismo Con lo cual, la velocidad de pasaje a través de la cabeza del quemador va a ser menor. Y esto va a dar una altura de cono menor. Con lo cual, la atmósfera circundante va a influir menos. Disminuye la velocidad del cono menor, la atmósfera es menor. La atmósfera circundante va a influir menos. Bueno, nuevamente los factores que influyen sobre la medición, o sea, sobre el valor de la velocidad de llama, son las proporciones combustible-comburente. Como decíamos anteriormente, en este caso, para los quemadores de premezcla o de mezcla previa, se define lo que se llama tasa de aireación primaria. El anterior, también salta la vuelta acá. Sí, la anterior, la diapositiva anterior. No, repite un poco. Estábamos ahí. Para que continúe la velocidad de fracción estático, si nos para otra, una, dos. La anterior,